Bienvenidos, soy Ajustado. Entraste a este video, así que significa que sos valiente, vas a verlo hasta el final. Les cuento que este es el especial de Halloween y para este año por primera vez les preparé una hora completa de terror. Vas a escuchar las mejores historias de terror, así que no duden en participar, en comentar para el próximo video. Deja tu historia en los comentarios. Este video va a estar bueno, es largo para que lo dejes ahí mientras estás comiendo, mientras estás haciendo tareas, estás haciendo algo en tu casa. Puedes dejarlo de fondo y escuchar las historias. Ya mismo comenzamos, solo te pido que le des like al video, lo compartís, que me ayuda un montón porque eso hace que los videos se recomienden más. Y también suscríbanse al canal y activen la manita. Suficiente, comenzamos con esta hora de terror. Hola Lucas, no sé si me vas a hacer caso, pero bueno, aquí te va mi historia. Cuando yo tenía 6 años, dormía con mis papás y mis 2 hermanos mayores, porque la casa en la que vivíamos en ese tiempo era muy pequeña. Bueno, en una noche de esas me desperté, no sé a qué hora, pero enfrente mío había una silueta parada y no dejaba de decirme: duérmete o te vas a arrepentir. Literal, no me dejaba de decir lo mismo y su cara era igual a la de una de mis tías. Y cuando desperté me dieron la noticia de que una tía mía había fallecido. Desde esa noche no duermo igual. Siento que me sigue mirando todas las noches. Uno a veces cree, ¿no?, que porque se te aparezca el fantasma de un familiar que vos amabas mucho, no te va a dar miedo. Pero lo que le pasa a esta persona es que su tía se le aparece mirándolo todas las noches y la verdad no debe ser nada agradable. Hola Lucas, esta es mi historia. Una vez estaba sola con mi hermano. Recién nos levantamos y fuimos a desayunar. Después fuimos a la sala de juegos y una hora después se escuchan nuestros nombres y bajamos porque pensamos que ya vino nuestro papá, pero no había nadie. Unos minutos después llegó verdaderamente mi papá y cuando le contamos lo que nos pasó no nos creyó y siempre en esa casa se escuchan ruidos. Saludos, sos un crack. Acá tenemos esta situación turbia que la mayoría de nosotros ya vivimos. Les pongo de ejemplo una situación típica que me pasó a mí cuando vivía en la casa de mis padres y mis padres no estaban trabajando. Me pasó esto de estar con la computadora y escuchar que mi mamá me llamaba por mi nombre. Recuerdo perfectamente haber escuchado su voz, tener otra persona, vos sabés sí o sí que así te llama tu mamá y que es ella. Y cuando iba a mirar a ver por qué me llamaba, no estaba. Y al rato escuchaba que ella llegaba y ahí es como que me asustaba y decía: pará, si mi mamá acaba de llegar, entonces ¿quién me llamó antes? Bueno, esto es algo que asusta bastante, pero que parece ser algo muy común. Y hay dos posibilidades. Hay personas que consideran este fenómeno como algo psicológico, como si fuera una alucinación auditiva, que como estamos acostumbrados a que nos llamen por nuestro nombre y a escuchar siempre que nos llaman de una manera, con el mismo tono de voz, bueno, puede llegar a pasar que nos imaginamos esto, al punto que pensamos que es real. De tantas veces escucharlo, lo imaginamos. Pero la segunda posibilidad va para el lado paranormal, que se dice que supuestamente puede haber algún alma, algún ente ahí en tu casa que te llama por tu nombre de una forma imitando a la perfección el tono de voz de tu familiar. Cada uno puede creer en una posibilidad diferente, pero sí llama la atención porque es algo que pasa, que yo lo viví y no me parece que haya sido imaginación. Estoy seguro que todas las veces que me pasó realmente lo escuché. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo soy de España y estaba en mi casa jugando con mi hermano cuando era pequeño. En mi casa había un pasillo que daba a las habitaciones. Mi abuela falleció en la habitación de mis padres de un infarto. Mi hermano y yo escuchamos un golpe en la habitación de mis padres. Mi hermano se asustó y yo, para hacerme el valiente, fui a la habitación y lo que vi me traumó un poco. Vi a mi abuela con un vestido blanco, con piel pálida y con bastante pelo. Sentí que ella me estaba hablando. Justo me acerqué para verla bien y desapareció. Estábamos mi hermano y yo solos en la casa. Cuando llegaron mis padres les conté lo que me pasó y no me creyeron. Espero que leas mi historia, bye. Más allá de que estas personas vieron a un familiar que se supone que no tendría que dar miedo porque es un ser querido que no te va a hacer nada, de todas formas, amigos, da muchísimo miedo. Y bueno, una lástima que los padres no le creyeron. Hola Lucas, amo esta sección. Acá está mi historia. Pasó hace mucho. Yo estaba en la casa de mi abuela, era de día y me sentía cansada, tenía sueño. Entonces les dije a todos que me iba a dormir un rato. Me acosté y al rato siento que al lado izquierdo de la cama se hunde. Pensé, seguro es mi abuela que vino a acostarse. Al rato me giré a la izquierda, abrí los ojos y vi a una mujer muy pálida que me miraba, como si estuviera en shock. Me asusté mucho, grité y me levanté rápido de la cama. Empecé a correr y a gritar llamando a mi familia, pero nadie contestaba. Lo peor es que esta mujer me seguía con los brazos extendidos tipo momia. Empecé a llorar, grité mucho. Llegué al living y esa mujer se quedó en el extremo del pasillo, mirándome. Me giré para no verla y después de 5 segundos desapareció. Desde ahí creo en todo lo paranormal y siento que cada vez que estoy sola hay algo conmigo. Te amo, ojalá lo leas. Sentir que alguien se te sienta en la cama, que tu cama se hunde y vos decís: ah, será mi abuela, será un familiar. Y cuando mirás te encontrás con algo que no es un familiar, es algo como lo que está contando esta persona. Es para quemar la cama, no te querés acostar más. Hola Lucas, esta es mi
mi historia. Para entenderla te diré el contexto. En el 2016 hubo una pelea muy fea frente a mi casa y me dejó traumado ya que los gritos de las personas eran horribles. Entonces regresamos al presente, específicamente 2021 en noviembre. Yo tengo una perrita y como todos los días fui a atenderla. En eso mi madre me dice: sube a ver a Rosita, mi mascota, que no tiene comida, y yo subo contigo a tender la ropa. Entonces yo subo y le doy de comer. Procedo a ir a llevarle agua y me dirijo a la esquina de la azotea. Mi perrita empieza a morder mi pantalón, como si intentara evitar que fuera hacia la esquina. En eso de reojo veo a alguien parado en la esquina. Yo pensaba que era mi mamá, pero era una sombra muy delgada. Yo intenté moverme, pero de repente empiezo a escuchar a gente gritando en la calle, como si fuera aquella vez en 2016. Entonces escucho una voz que me dice: mirá cómo mueren. Yo, muerto de miedo, me armo de valor e intento voltear, pero la misma voz más amenazadora me grita: no me mires, soy horrible. Después de eso mi perrita corre como si fuera a morderlo y la sombra se desvanece, al igual que los gritos. Eso fue todo, espero aparecer. Saludos desde México. Muy raro lo que cuenta, ¿no? Porque esta sombra estaba relacionada con unos gritos que se escuchaban en la calle, y ya van 2 veces que le pasa lo mismo en diferentes años. Hola Lucas, ¿cómo andás? Bueno, esta fue mi historia. Fui a jugar a la pelota a la casa de un amigo y eran, ponele, las 8 o 9 de la noche. Estábamos jugando a la pelota y mi amigo Santi se fue para adentro y no venía más. Estábamos jugando con mis otros amigos y en un momento se me da por mirar al costado de la casa, y desde el costado de la casa saca la cabeza un nenito. Y yo pensé, la verdad, que era mi amigo Santi, y yo le decía: dale Santi, vení que estamos acá, ya te vi. Y Santi recién en ese momento salía de dentro de la casa. Estábamos muy asustados y le contamos a los familiares de Santi. Así que su abuelo salió al patio y empezó a tirar agua bendita por alrededor de la casa y por todo el patio donde siempre jugamos. Bueno, así fue. Saludos Lucas, te quiero mucho. Qué horrible situación, te quedás helado, estás jugando con tus amigos, en un momento pensás que la persona que te está mirando es tu amigo y en realidad te das cuenta que no era él. Ese momento debe ser horrible, y que eso que te está mirando es algo extraño. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo siempre desde pequeño había deseado mi habitación propia, ya que por lo general siempre dormía con mi hermana, ya que no había más espacio en la casa. Después de algunos arreglos finalmente pude tener una habitación. Todo iba bien, hasta que en una noche de repente me despierto de madrugada. Algo normal, ya que siempre me levanto a esas horas para tomar agua. Pero antes de levantarme oigo una risa que provenía desde la sala, que no paró durante unos cuantos minutos. Después de eso me fui a dormir asustado, ya que ni loco me iba a levantar de la cama. No he oído más esa voz, pero fue bastante aterrador. Saludos desde Venezuela. No, amigo, horrible que te pase eso. ¿Qué te vas a levantar tranquilo al baño o a tomar algo ahí en el medio de la noche y empezás a escuchar desde una parte de tu casa una risa que dura minutos de alguien que obviamente no conoces? Es algo que no te olvidas más. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, mi historia es así. Un día del mes de febrero, cuando fui a visitar a mis abuelos al cementerio, y una sombra parada al lado de la tumba de mi abuela, la cual yo me acerqué a preguntar de dónde la conocía y quién era ella. Me respondió muy amable: yo soy su mamá. Obviamente ella falleció, y cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá que había una señora en la tumba de mi abuela y que decía ser la mamá de mi abuela. Mi mamá me pidió que le dé detalles y exactamente coincidía. Ahora cuando voy al cementerio siempre me siento seguro, porque siento que mi bisabuela y mis abuelos me protegen. Un saludo desde Neuquén. Qué miedo que te pase algo así, que vas al cementerio y justo a la persona que vas a visitar hay alguien ahí parado mirando. Hola Lucas, esta es mi historia. Pasó cuando tenía unos 6 o 7 años. Estaba con mi primo jugando a la Play 2 y de repente empieza a sonar mi celular y era mi tío llamándome. Mi primo y yo nos preguntamos por qué me llamaba, si estaba ahí con nosotros. Vamos a ver a su pieza y él estaba durmiendo, y nos dimos cuenta que su celular estaba en la cocina y apagado. Postdata, en las llamadas se escuchaba estática. Que te pase esa situación es algo súper turbio. Hay veces que los celulares se activan solos, que se te tocan el bolsillo, pero si ya me estás diciendo que el celular estaba apoyado en la cocina y estaba apagado y recibiste una llamada que al atender se escuchaba estática, y sí, la verdad que te pones bastante incómodo. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo estaba con un amigo que se quedó a dormir en casa. Eran como las 3 AM. En un momento escucho pasos en la cocina y mi amigo dijo que seguro era mi mamá. Entonces abro la puerta del cuarto y no había nadie. Un rato después empecé a escuchar que los pasos se acercaban lentamente al cuarto. Entonces abro de vuelta la puerta y veo una sombra negra mirándome fijo. Entonces trabo la puerta con mucho miedo y me largo a llorar. Saludos desde Argentina. Y en situaciones así de miedo que uno no sabe qué hacer, encima que estás seguro que estás viendo algo raro enfrente tuyo y cada uno reacciona diferente, hay gente que llora, gente que sale corriendo, gente que le quiere pegar a eso que está viendo, no sé, pero abrir la puerta y encontrarte con algo así, qué miedo. Hola Lucas, soy nuevo y espero que leas mi historia. Cuando tenía
tenía 7 años estaba en mi cuarto, serían las 8 o 9 de la mañana. En mi cuarto está una litera y otra cama porque nos mudamos de casa. Y había una ventana que la abríamos que era de la cocina a mi cuarto. Pero un día dejé la puerta abierta un poco y entraba un poco de luz de la sala. Resulta que a la noche anterior me miró un programa paranormal y antes era muy cagón. Y empecé a ver una sombra que me miraba. Pero mis padres estaban en la cocina y no hablé con nadie más. Mi hermano estaba conmigo y esa sombra hacía gestos. Miraba para los costados y justo se reflejaba en la ventana que estaba cerrada. En un momento me armé de valor y grité fuerte mamá. Después de eso la sombra me volvió a ver y fue cuando mi madre vino y me preguntó qué pasó, pero nunca tuve el valor para contarle, ya que ella le tiene mucho miedo y cree mucho en Dios. Después de eso me siguen pasando, pero no tan a menudo. Es muy feo que te pase algo de esto, de que te aparece realmente una sombra y que no es tu imaginación, que vos sabés realmente que eso está pasando. Sea un familiar, sea un amigo, sea quien sea, yo le cuento lo que me acaba de pasar. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo estaba en la noche acostada en mi cama durmiendo, pero un rato después me despierto como rara, asustada, y me vuelvo a acostar. Pero atrás mío escucho como a una mujer riéndose, así que me tapo con la manta hasta la cabeza. Un rato después escucho al lado mío a la misma mujer llamándome por mi nombre. Lo escuché varias veces, pero aún así no pedí ayuda porque mi familia estaba durmiendo. En una de las llamadas que me hace, me armo de valor y decido llamar a mi hermano. Él se estaba moviendo en su cama haciendo ruido, por eso lo llamé, y fue en ese momento cuando la voz que estaba escuchando grita mi nombre enojada. Rato después la escucho hablando otra cosa, nombrando a mi hermano, pero a mí no me volvió a llamar, así que encendí las luces y me fui de la habitación de mi hermano. Me han pasado más cosas, pero esta la considero la peor. Saludos desde España. Es una situación traumática. Esta persona escuchó a una señora que se reía y que la estaba nombrando en la oscuridad, y al rato la escuchaba más lejos, nombrando también a su hermano. Algo así es para mudarse de la casa. Hola Lucas, espero que leas lo que viví. Hace 3 años me internaron en el hospital para operarme el apéndice. La operación resultó bien, pero el problema vino después. Pasé la noche para recuperarme y que me den el alta, así volví a mi casa. A la noche estaba sin dormir, viendo televisión, y veo que se empieza a abrir la puerta de mi habitación. Me sorprendió porque no era horario de visita ni nada. En eso entra una enfermera un poco pálida y con una vestimenta diferente a la que todas usaban. Me preguntó en voz baja si necesitaba algo. Le dije que no necesitaba nada y se fue. Al rato veo a la misma enfermera viéndome por la ventanita de la puerta y luego se fue otra vez. Pasaron las horas y se hizo de día y entró otra enfermera. Le pregunté por la enfermera de la noche y por qué usaba otro uniforme. La enfermera me dijo que no enviaron a nadie a la noche y que siempre usa la misma ropa. Le conté lo que me pasó y quedó helada. No sé qué habrá sido, pero no quiso hablar del tema. Qué horrible estar en un lugar internado, estás pasando la noche, te estás recuperando de la operación y que te pasa una situación así. Por alguna razón esta enfermera no quiso hablar del tema. ¿Sería esa enfermera un fantasma? ¿Tendría otra vestimenta porque era otra época? No lo sabemos. Una vez de noche, a las 3 de la mañana, estaba con mi gato echado en mi cama, viendo videos de YouTube. Cabe recalcar que mi casa tiene un pasillo muy largo que conecta con todos los cuartos. Seguía viendo videos cuando de repente pasa una mancha blanca súper rápido por el pasillo, así que prendí la luz y me tapé porque era chico. Y para colmo mi gato se quedó mirando la puerta fijamente, lo cual hizo que me diera más miedo. Una hora más tarde sigo despierto y veo una sombra atrás mío y me hago el dormido. Espero que veas este comentario, Castel. Obviamente esto es horrible que te pase en cualquier momento del día, pero que cuando te estás por dormir te pase algo así, horrible porque no vas a dormir más, te vas a quedar tapado hasta la cabeza. Como ya les conté en otros videos, a mí la mayoría de las cosas que me pasaron fueron en la casa de mis abuelos y me pasaba esto de ir a quedarme a dormir y en el momento de dormir que se empiecen a escuchar ruidos, que se empiecen a escuchar pasos que se acercaban a donde yo estaba, y era algo completamente horrible porque terminaba todo tapado, todo transpirado, no me podía dormir más porque no dejaba de pensar en eso. Hola Lucas, esta es mi historia. Hace unos meses falleció mi abuelo. Su casa quedó completamente sola. Un día me fui a dormir ahí con mi hermano porque mis papás se habían ido a un cumpleaños de un amigo de ellos. Miramos un rato la tele con mi hermano y después, como a las 12 de la noche, nos fuimos a acostar. En un momento me despierto, miro la hora y eran las 3 menos 10 de la mañana. En eso escucho un ruido en la habitación de mi abuela y unos pasos pasando por afuera de la habitación. Despierto a mi hermano y le digo todo eso. No me cree hasta que escucha cómo se cae y se rompe un vaso en la cocina. Nos cagamos de miedo, nos tapamos hasta la cabeza e intentamos dormir. Al otro día se lo contamos a nuestros papás, pero dijeron que seguro fue nuestra imaginación y dolor por la pérdida. Ojalá la lea. Saludos desde Buenos Aires, sos un maestro. Qué bronca cuando te dicen fue seguramente tu imaginación y esta persona ahí completamente segura con el hermano de que pasó eso, de que escucharon eso. Qué miedo que te pase algo así, pero qué feo que no te crean. Hola Lucas, esta es mi historia. Por allá en 2009, el 25 de diciembre falleció mi viejo. Unos días después de eso, escuché a mi vieja hablar con él en el comedor de mi casa. En mi casa hay un pasillo que da al comedor, al baño y a las piezas. Yo con mis 4 años
años, me puse en una esquina del pasillo y escuché a mi viejo hablar con mi mamá. Ellos no vieron que yo estaba ahí. Al día siguiente vi a mi vieja pasando el trapo de piso en la cocina y en el piso se veían gotas de sangre, y yo con mi inocencia le pregunté qué hacía y ella llorando me dijo: paso el trapo de piso. Yo no le contesté porque sabía que mi viejo había estado en mi casa. Es un recuerdo que no olvido más. Lo más triste es que hoy en día me olvidé la voz de mi papá. Qué cosa más traumática y horrible que te pase algo así. Obviamente esta persona recuerda el día que falleció su padre, pero no se olvida más de que días después comenzó a aparecerse en la casa y a tener conversaciones con la madre. Seguramente para algunos es difícil de creer, pero si te llegara a pasar algo así, me gustaría que comentes qué harías en el lugar de esta persona. Hola Lucas, esta es mi historia. Contexto: yo vivo en Salto, Uruguay. El barrio donde yo vivo, todos son una familia. Básicamente hay un grupo en el barrio donde todos hablan. La historia comienza a las 3 de la mañana. Yo estaba hablando con una amiga del barrio y se escuchó un salto en todos los techos. Ella me llamó y me dijo: Mateo, ¿escuchaste eso? Para aclarar, ella vive en la esquina y yo en la mitad del barrio. Y le dije que sí. Seguimos hablando de cosas paranormales hasta las 4:30 am. Y empecé a escuchar silbidos. Ella también. Después yo a las 5 de la mañana me fui para su casa, ya que habían vecinos afuera. Empezamos a escuchar los silbidos de nuevo, cada vez más fuertes, hasta que lo terminamos escuchando afuera de la puerta de su cuarto. No sabemos qué fue eso, pero pasó por más noches. Te mando un saludo y un abrazo, te quiero mucho. Eso que les pasó es increíble, porque no es que solamente lo vivió una persona y después cuando lo cuenta medio que no le creen, que le dicen: hey, estás mintiendo, esto es falso. No, sino que un montón de gente ahí en Uruguay escuchó lo mismo, que la misma noche estaban viviendo lo mismo. Y la verdad es que me recuerda al Pombero, esta leyenda tan popular, tan conocida en varios países, con esto relacionado al silbido, que sí podría ser eso. Hola Lucas, ¿cómo andás, grosso? Esta es mi historia. Hace como 4 años estaba viviendo en Chile con unos compañeros de cuarto. Nos acabamos recién de mudar. Al poco tiempo que estuvimos en ese lugar, nos empezaron a pasar cosas muy extrañas, como sonidos. Desaparecían cosas y cuando salíamos a caminar parecía que alguien nos seguía por atrás. Escuchábamos ruidos de pisadas en toda la casa y sentíamos un ambiente pesado. Una noche decidimos dormir todos en un cuarto. Éramos 4, por cierto. Como a las 2 de la madrugada sentí un ruido en la cocina. Después de eso no me pude dormir esa noche porque sentía que algo malo iba a pasar. Todos estaban dormidos. De repente sentí las pisadas fuertes, pero cada vez se acercaba más a nuestra habitación. Luego sentí que se abrió la puerta de la habitación donde estábamos y alcancé a ver un hombre vestido de negro. Parecía una sombra de un hombre muy alto. No alcancé a ver su rostro porque no lo quise mirar de tanto miedo que tenía. En ese momento mi respiración se detuvo y no podía moverme mientras se acercaba ese hombre vestido de negro hacia mí. Sentía escalofríos. Nunca en mi vida pensé que iba a pasar algo así. Luego de eso, uno de mis compañeros se dio cuenta y gritó porque también no podía moverse, pero el otro logró alcanzar el interruptor de la luz y al encender, ese hombre se fue hacia la cocina de forma brusca, con una voz gruesa y estremecedora. Me acuerdo que cerramos y trancamos la puerta esa noche porque ni loco íbamos a ir por ahí. Amanecimos despiertos, nadie durmió esa noche. Al día siguiente llamamos a un amigo que era sacerdote que vivía cerca y nos contó que la persona que vivía antes ahí hacía brujería y esa casa tenía que ser bendecida antes de que se vuelva a alquilar. Me acuerdo que lo hicimos, pero nos cambiamos de casa ese mismo día. Bueno, lo positivo de todo esto horrible que le pasó a esta persona es que pudo vivirlo junto a otras personas, porque muchas veces si te pasa esto y estás solo es raro que alguien te crea, a menos que tengas una grabación. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo recuerdo que una vez desperté a la madrugada, era chico. Recuerdo que al despertar me sentí observado, así que decidí ver por la pieza y vi a una nenita vestida de blanco en los pies de la cama de mi hermana. Como estaba asustado, decidí cerrar los ojos y quedarme dormido. Al día siguiente le conté a mi hermana y ella dijo que nunca se lo recuerde. En varias ocasiones me desperté porque sentía cosas raras. Recuerdo que más de una vez vi algo negro alto parado al lado de mi cama. Una vez me operaron y mi hermano durmió en mi cama porque la suya me la llevaron para el comedor, así yo podía tener accesibilidad al baño. Mi hermano cuenta que esa noche despertó y sintió una presencia a su lado. Realmente qué miedo cuando pasan estas cosas a la noche. Obviamente si te pasan de día cuando estás en tu casa también te va a dar miedo, pero es horrible que al momento de dormir te llega a pasar algo así, porque realmente no te agarra sueño. Y por lo que nos cuenta esta persona, claramente hay una presencia en la habitación de este chico, porque nos cuenta que cuando lo operaron y él empezó a dormir en otra parte de la casa, su hermano se pasó a su habitación y cuando el hermano estaba durmiendo en esa habitación también sintió una presencia junto a la cama. Mi mamá trabaja en un hospital y un día me contó todas las experiencias paranormales que le llegaron a pasar ahí. Mi mamá trabaja de 9 de la noche hasta 1 de la madrugada. Me contó que usualmente a las 12 p.m. por ahí se escuchan voces de niños, como si estuvieran jugando, y de una mujer cantando, y es escalofriante, ya que a esa hora están todos durmiendo. También me dijo que los caños de los baños se abren solos, y se escucha como alguien azota las puertas de los baños. El personal de limpieza revisa, pero no hay
hay nadie. Me dijo que sus experiencias se las cuentan entre todos los del personal y son recontra escalofriantes. Yo creo que dejando de lado los cementerios, los hospitales así de noche cuando te cuentan estas historias, son lugares que dan mucho miedo. Y estas cosas suelen pasar. La gente que trabaja en estos lugares siempre tienen para contarte algo de este estilo, así cosas muy feas. Hola Lucas, esta es mi historia para Terror con Castle. En eso del 2018 yo estaba en un McDonald's, ya me iba a ir del lugar, rápidamente fui al baño y toqué la puerta, como de costumbre, y dijeron que estaba ocupado. Yo esperé como 20 minutos y nadie salió. Volví a tocar, pero nadie contestó. Intenté abrir la puerta y la jalaron para que no pudiera entrar. Esperé otros 20 minutos y llegaron los que limpian. Les dije que había alguien en el baño que no salía hace 40 minutos aproximadamente. Abrieron y nunca hubo nadie. Ojalá salir en tu video, Lucas, te admiro mucho. Qué situación más rara, ¿no? Esta persona que quiso entrar al baño, le dijeron que estaba ocupado, se quedó esperando un montón de tiempo, quiso abrir la puerta, sintió que alguien de adentro la cerraba, hasta que al rato se enteró que realmente ahí no había nadie. Hola Lucas, me llamo Cristian y esta es mi historia. Cuando yo tenía 6 años dormía con mi mamá. Todo normal hasta que una noche vi una señora sentada arriba del ropero. Tenía un vestido de novia rojo, el pelo gris, las uñas rojas y los ojos negros. Desde esa noche la empecé a ver siempre ahí, pero ella me hacía jugar y reír. Hasta que semanas después se empezó a enojar. Los ojos se le ponían rojos, la piel blanca, los dientes se le agrandaban y los pelos se le paraban. Desde ahí me empezó a asustar y yo lloraba en silencio. Mi mamá no se enteraba. Un día cuando me desperté fui a la cocina y vi a la vieja ayudando a cocinar a mi mamá. Volví a acostarme, me llamaban y yo no quería ir, hasta que me vinieron a preguntar qué me pasaba y le dije que la señora del ropero estaba en la cocina y me daba miedo. Ahí les conté y lo bueno es que me creyeron. Empezamos a ir a la iglesia, un pastor vino a orar en mi casa y no volví a ver a la vieja. Ahora cuando pienso en eso se me pone la piel de gallina y siento que alguien me está mirando. Saludos desde Rosario. Súper turbio que te pase algo así, imagínate la situación. Es súper turbio que se te aparezca una señora arriba del ropero de tu habitación y lo que describe esta persona, que al principio era como algo de risa, pero después se empezó a poner todo cada vez peor. Se acercaba a la cocina, estaba esa señora al lado de la madre. Hola Lucas, esta es mi historia. Mi familia y yo nos habíamos mudado a una casa. Yo tenía 8 años y siempre sentía que alguien me observaba. Un día estaba en mi habitación tranqui, usando la computadora, y siento que me soplan en el oído. Pero empezó despacio y después fue demasiado fuerte. Pero no había nadie más que yo en la habitación y las ventanas estaban cerradas y no había viento afuera. Después vi una figura en mi habitación, parecía un hombre alto, totalmente negro. Me fui a mi cama re asustado y me tapé todo. Al otro día le dije a mi mamá y no me creyó. Nos mudamos y nunca más pasaron cosas así. Saludos desde Neuquén. Lucas, espero que leas esto. Claro, esta familia se mudó a una casa y en ese lugar nuevo esta persona empezó a vivir estas cosas. ¿Quién sabe qué habrá pasado en esa casa? Si alguna persona murió ahí, si quedó alguna energía extraña. Seguramente sí, porque cuando se volvieron a mudar, esto que pasaba se solucionó. Hola Lucas, ¿cómo estás? Bueno, esta es mi historia. El año pasado estaba en una reunión familiar. De repente la hamaca se empezó a mover. No había viento. A los pocos minutos seguía moviéndose. Yo me acerqué y la paré. Estábamos muy asustados por esa hamaca. Muchos minutos después empezó a moverse de nuevo. La verdad no sé qué hacer con esa hamaca. Si la vamos a romper o no. ¿Ustedes qué dicen? Saludos desde Córdoba, Argentina. Esto que le está pasando a esta persona con la hamaca, con el columpio, como le digan en su país, me hizo acordar a algo que pasaba en mi país, en Argentina, hace muchos años. En una época en el noticiero mostraban todo el tiempo una hamaca y decían que supuestamente se movía sola. Y bueno, a esta persona le pasa eso. ¿Estás seguro que la hamaca se le mueve sola y no es el viento? La verdad no sé qué haría en el lugar de esta persona. Hola Lucas, acá te dejo mi historia, espero la leas. Una noche estábamos con mi hermana esperando a que mi papá llegue del trabajo en su habitación, porque desde esta se puede ver la calle por una ventana. En lo que esperábamos, vemos que alguien como una sombra pasa enfrente por la calle y entra por el portón. Creímos que era mi papá, porque era una figura muy parecida y había entrado con confianza, como lo haría alguien que entra a su propia casa. Cuestión que escuchamos que tocan la puerta y con mi hermana corremos a la sala para abrirla, pero cuando lo hacemos no había nadie. No pudimos darle explicación porque escuchamos el sonido y vimos a esa persona. Fue muy extraño y no nos olvidamos de eso. Qué situación más horrible, porque vieron la sombra, pensaron que era el papá y cuando fueron a abrir la puerta no estaba, no había nadie. Y entonces, ¿qué era esa sombra? Esto me pasó hace unos meses. Yo estaba en mi cama durmiendo y estaba tapado, y como cualquier otro día vino mi mamá a despertarme para ir a la escuela. Yo le dije que ya iba, pero obviamente no lo hice. Me quedé con los ojos cerrados unos minutos, hasta que en un momento siento literalmente como alguien me pega en la pierna. Ahí yo abro los ojos y me levanto a ver, pero no había nadie. Además que yo estaba tapado con la sábana, pero lo sentí como si me hubieran pegado directamente en la pierna. No sé qué habrá sido, pero me ayudó a despertarme. Sí, eso seguro, lo ayudó a despertarse, pero de una forma horrible, sintió
un golpe en la pierna y cuando abrió los ojos no era la mamá, así que claramente fue otra cosa. Hola Lucas, te cuento mi historia. Esto pasó en Navidad. Mi hermanito se había ido a dormir. Nosotros estábamos en el patio, o sea, afuera de la casa, y yo había ido a fijarme cómo estaba. Justo me estaba yendo para el patio, pero escuché que estaba llorando. Así que obviamente me fui a fijar y mi hermanito no era. Él seguía durmiendo. Otra vez me estaba yendo al patio, pero volví a escuchar que estaba llorando. Me fui a fijar y él no era. Todavía me sigo preguntando qué fue, si fue mi imaginación o algo. Saludos. Cuando nos pasan cosas raras siempre buscamos la lógica. Las personas suelen decir, fue el viento, seguro fue un gato que pasó. Sí, obviamente pueden ser alguna de esas cosas, pero también puede ser algo raro, puede ser algo paranormal que esté pasando en ese momento. El cagazo de que estás cuidando a tu hermano, que sentís que está llorando y cuando vas él está bien. Hola Lucas, esta es mi historia para la sección Terror con Caster. Hace unos años, cuando era chico, tenía 7 años, cuando mi hermano se iba al centro y yo me quedaba a dormir con mi abuela. Y no podía dormir, me costaba muchísimo. Mi abuela tiene una luz azul que apenas se ve algo. Y así fue como pude ver una figura negra con las manos en los bolsillos mirándome. Tuve muchísimo miedo y me tapé hasta la cabeza. Hasta el día de hoy sigo con ese trauma. Saludos desde Tucumán. Pero obviamente te quedas traumado después de ver algo así. Es que imagínate estar en la casa de tu abuela tranquilo ahí para dormir y que te aparezca ahí en el medio de la oscuridad algo mirándote. Horrible. Hola Lucas, esta es mi historia. Mi tío tenía un amigo muy enfermo. Un martes por la mañana, mi tío estaba trabajando y su amigo lo llamó por teléfono. Pero él no le pudo contestar porque estaba trabajando. Así que lo llamó al día siguiente. Su amigo le dijo que sí mi tío podía ir a verlo. Así que mi tío ese mismo día, en la tarde fue a verlo a su casa. Platicaron un rato y mi tío pareció escuchar algo raro que le dijo. Le dijo como, esta enfermedad ya me mató, o algo por el estilo. Pero mi tío no le dio importancia. Esa misma semana transcurrió normal hasta el sábado cuando mi tío se encontró a la hija de su amigo, a lo que ella le dijo, no fuiste al funeral de mi papá. Mi tío estaba muy sorprendido y le dijo que no era posible si acababa de hablar con él apenas el miércoles. Y su hija le dijo, no, su funeral fue el sábado pasado. Mi tío se asustó mucho y tiene las llamadas de su amigo guardadas en el teléfono de prueba. Esa fue mi historia. Saludos desde México. Parece una situación para una película, pero wow, imagínate ponerte en el lugar de esa persona y que te pase algo así. Hola Lucas, espero que leas esto. Bueno, yo estaba en la casa de mis abuelos y me dijeron que si escucho ruidos no me preocupe. Yo todos los viernes me quedaba a dormir de mis abuelos. Cuando salgo del baño tengo que pasar por un pasillo y ahí veo a alguien parado. Miro y era una mujer. Yo le conté todo a mis abuelos y me dijeron que era mi tía. Ella siempre iba a la casa de mis abuelos. Cuando murió, su espíritu quedó ahí porque le encantaba esa casa. Gracias, si lo lees, chao, sos el mejor. Esto es verdad, es lo que se dice. Se cuenta que si una persona vive muy feliz en un lugar que ama una casa, el día que parte, el día que muere, su espíritu queda en esa casa. Es lo que se suele decir en documentales y en un montón de cosas. Hola Lucas, espero que leas mi historia. Me llamo Susan. Esto me pasó aproximadamente 1 año y algunos meses. Una noche normal, todos en mi casa se fueron a dormir, igualmente yo. Apagué la luz y cerré la puerta. Estaba viendo en mi celular ASMR, específicamente para dormir a gusto. Estaba acostada de medio lado en el borde de mi cama y volteé la mirada hacia el frente y vi a una persona negra agachada dándome la espalda. Yo asustada miré el celular nuevamente y volteé de nuevo y no había nadie. A los pocos minutos me llegó un olor muy fuerte y desagradable que dominó todo mi cuarto, así que decidí prender la luz y dormir con el bombillo prendido. Mis padres me dijeron que era mi imaginación y de ese día en adelante me pasan cosas muy raras, como ver pasar por rendijas que dejo abiertas de las cortinas una persona cuando mis padres no se han levantado. Esta fue mi historia, saludos desde Costa Rica. Y sí, generalmente cuando te pasan cosas así que ves una sombra o lo que sea y cuando lo contás no te lo crees. Hola Lucas, mi historia es que yo estaba en la escuela, estábamos en el recreo y salimos del aula para ir al baño. Cuando salimos del baño mis compañeras estaban adelante y yo atrás y sentí que me tiraron del pelo. Me di vuelta pensando que eran mis compañeros porque siempre me tiran del pelo o hacen esas cosas para molestar y no había nadie. Me recagué porque soy muy cagona, salí corriendo y fui directo a mi compañera que estaba sentada en un banco. Fui con ella y le conté. Me dijo que tal vez pensé en eso y que no pasó. Después, cuando estábamos en el aula, yo quería ir al baño. Fui y estaban los baños cerrados. Tuve que ir a los otros. En los otros baños pasaban muchas cosas siempre raras. Se escuchaban voces, gritos, etc. Entonces fui al baño tranquilamente hasta que cuando entré vi una sombra negra pasar rápidamente. Me volví a asustar mucho. Después me fui corriendo porque no había nadie. Aparte de que esto fue antes de que tocara el timbre para salir de la escuela. Esa fue mi historia y me siguen pasando cosas paranormales. Claro, pediste para ir al baño cuando estabas todavía en clase y fuiste a estos baños que estaban un poco más alejados que
nadie va, y al momento de entrar al baño viste una sombra negra pasar. Aparte, como no había tocado el timbre, todavía no había nadie saliendo de las aulas. Creo que es de las pocas historias que leí de escuelas. Hola Lucas, esta es mi historia para la sección Terror con Caster. Era un día normal, común como todos los otros, y se me dio de quedarme hasta tarde con el celu en la cama. Eran las 3 y pico, mientras miraba videos y me sentí incómodo. Me quise acomodar, y mientras que me acomodaba, levanté la sábana. Y ahí fue cuando vi claramente entrar una mujer en mi habitación. Pensé que era mi madre, y no respondió. Puse el flash y no había nadie. Me reasusté y prendí las luces. Le dije a mi madre a los 3 días que me pasó, pero no me creyó. Bueno, qué bajón que la madre no le creyó, y qué miedo porque esta persona sabe que esa mujer que entró en la habitación no era su madre, no era nadie de su casa. La verdad que debe costar volver a dormir después de que te pase algo así en tu habitación. Hola Castel, espero que hagas más contenido como este. Mi historia es esta. Era un día como todos. En ese entonces yo vivía en una casa grande. Estaba por anochecer y estaba con mi familia en el living. Eran las 11:20, entonces nos fuimos a dormir. Por lo general, a mí me cuesta mucho dormir, entonces me quedé despierta hasta las 3 AM. Estaban todos dormidos, yo estaba mirando la tele que estaba arriba de un placar, y ese placar estaba delante mío. Eran ya casi las 4 de la madrugada, entonces miro para el placar y veo algo raro. Yo tenía mucho miedo, así que pensé en hacerme la dormida, y en cuanto cierro los ojos, el placar se abre y se escucha cómo se arrastra la puerta. Desde ese día nunca más dormí ahí. La semana siguiente fui la primera en levantarse. Todos dormían hasta que mi puerta rechinaba y se abría muy despacio. En ese momento se me había parado el corazón por lo que estaba pasando. Nuevamente se empezó a arrastrar y esa cosa estuvo acostada en el piso por algunas horas. Yo escuchaba su respirar. Intentaba dormir lo más rápido posible. Por suerte mi papá se levantó para ir a trabajar y esa cosa que estaba acostada se empezó a arrastrar y se fue de mi habitación. Saludos desde Misiones. La saludó justo que se levantó el padre para ir a trabajar. Pero que te pase eso es de película de terror. Hola Lucas, ¿cómo estás? Esta es mi historia. Estaba en la casa de un amigo. Éramos mi amigo y yo. Era de noche y estábamos jugando al truco en la mesa. Y sentimos 3 golpes fuertes que vienen de la puerta del baño. Como si alguien estuviera golpeando. Pero no había nadie en su casa. Y cuando nos preguntamos qué era ese ruido, se volvió a escuchar y más fuerte. Nos quedamos mirándonos congelados. Nunca me había pasado algo así. Espero que leas mi historia. Un saludo de Córdoba, Río Cuarto. Un abrazo grande, genio. Te admiro mucho. Más allá de que es terrorífico que te pase algo así, está bueno compartir esa anécdota con alguien, porque si no generalmente no te crean. Hola Lucas, yo vivía en un departamento con mi mamá y su pareja. Todavía no tenía una habitación. Dormía en el sillón del living y al lado había un pasillo oscuro. Cuando yo estaba acostada, casi siempre a la madrugada, veía como una sombra negra se asomaba a mirarme. No era mi mamá ni su novio, porque ellos siempre estaban durmiendo. Cuando me quedaba sola también sentía como si alguien estuviera conmigo y me estuviera observando. Por suerte nos mudamos, pero cada vez que entro a ese departamento siento una vibra pesada. Bueno, al parecer esta persona una vez que se mudó es como que la situación se solucionó, pero bueno, cuando va de visita a ese lugar siente que algo raro hay. ¿Quién sabe quién vivía ahí? Hola Lucas, esta es mi historia. Un día mis papás se fueron a comprar y me quedé sola. Fui al baño y cuando estaba a punto de salir tocan la puerta 2 veces. Yo pensé que habían llegado mis papás, ya que tenía los auriculares y no escuchaba si habían abierto la puerta. Pero cuando pregunté quién era, no me respondieron. Volvieron a tocar y tampoco respondieron. En ese momento salí pensando que era mi mamá o mi papá, que habían llegado, pero cuando salí no había nadie y seguía sola. Espero que la leas, sos un capo. Asusta muchísimo cuando estás tranquilo porque sabes que el ruido que se escuchó es algún familiar que acaba de llegar y después te das cuenta que no llegó nadie. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo recién me estaba levantando y estaba bajando las escaleras. Iba en camino al cuarto de mi mamá cuando en el baño del primer piso escucho que alguien estaba sacando el papel de baño. Abrí la puerta y no había nadie. Le pregunté a toda mi familia que vivía ahí y nadie estaba haciendo eso, sacando el papel. Yo creo que fue un fantasma. Era un fantasma con unas re ganas de cagar. Esta historia la puse porque me hizo reír, porque justo escuchaba ruido papel. Era eso, era un fantasma con ganas de cagar. Hola Lucas, esta es mi historia. El año pasado me fui con mi familia de vacaciones de invierno a la provincia de San Luis. Y una noche estábamos cenando y empezamos a contar leyendas urbanas como el pombero. Y mis tíos me dijeron de que ellos cuando salían al patio, era todo campo, se escuchaban silbidos. Y después de contar eso, a mi tía le entró como algo y casi se cae de la silla. No sé qué fue, pero esa noche sentía a alguien atrás mío. Ojalá lo leas. Saludos, gracias por entretenerme. Hay mucha gente que no cree en esto del pombero y muchas otras cosas que se cuentan que supuestamente pasan. Yo ya hice videos del pombero, pero son impresionantes los relatos que abundan de personas que viven en el campo, que escucharon el silbido. Y bueno, hay personas que no lo van a creer hasta el día que le termine pasando. Hola Lucas, esta es mi historia. Un día que hacía calor, con mi primo se nos ocurrió hacer un tereré. Entonces buscamos un jugo para hacerlo. Estábamos en la casa en donde falleció mi abuela y dejamos el jugo arriba de la mesa. Nos dimos vuelta e hicimos los mates. Cuando nos volvimos a dar vuelta, el jugo no estaba. Estábamos solos. Lo buscamos por todos lados y no estaba. Esto pasó el año pasado. Teníamos 8 y 9 años. Postdata,
data todavía no encontramos el jugo. Tremendo misterio porque esta persona no estaba sola, estaba con el primo y sí puede no dar miedo que te desaparezca un jugo que acabas de hacer, pero muy extraño, se lo pusieron a buscar y nunca apareció, teniendo en cuenta que en esa casa había fallecido la abuela. Hola Lucas, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Bueno, aquí va mi historia. En el año 2021 o 2020 vivía en la casa de mi abuela. Actualmente vivo en la casa de mi otra abuela. Una vez me había madrugado con mi celular. Cuando ya me iba a dormir, escuché a alguien diciendo al lado de mi oreja: Mateo. Ese es mi nombre. Me dio miedo en darme la vuelta. Estaba mirando hacia la pared. Me tapé todo el cuerpo y después pensé que era mi madre, pero ella estaba roncando y descarté eso. Un día después de lo sucedido, le dije a mi familia lo que había pasado. Mi papá me dijo que eran fantasmas, que se llevaban a los niños. Nunca me volvió a aparecer. Y eso es todo. Me daría mucha ilusión si mi caso aparece en uno de tus videos de terror con Castel. Bueno, felicitaciones, acá estás. Apareciste en uno de los videos de terror con Castel. Qué horrible lo que le pasó a esta persona, ¿no? Se quedó hasta tarde ahí con el teléfono. Al momento de dormir escuchó una voz que susurraba su nombre. Y el papá de esta persona, en lugar de decirle algo para que se quede tranquilo, ¿viste? Para decirle no, te habrá aparecido, habrá sido tu imaginación. No, directamente le dijo, son fantasmas. Así que después de lo que le pasó y lo que le dijo el padre, seguro que a esta persona le está costando dormir. Hola Lucas, esta es mi historia para la sección Terror con Castel. Aproximadamente por el 2016, mi hermano y yo salimos con nuestros padres a los terrenos que tenían unos amigos, con los cuales yo era muy amigo de sus hijas. La cosa es que ya por la noche, todos subimos a su carro, en el cual estaba todo bien, jugando y riendo, hasta que mi hermano, tendría unos 5 años, asegura ver una figura parada fuera del carro. Ninguno de los presentes podía verlo, pero mi hermano nos lo aseguraba. Ninguno, absolutamente ninguno, lo podía ver. En serio, yo llegué a asustarme y no pude dormir tranquilo esa noche, pensando que eso nos había perseguido hasta la casa. Saludos desde Perú. Muy turbia esta situación porque no sabes si ese hermano de 5 años se estaba imaginando que había un hombre ahí parado afuera del auto o realmente lo estaba viendo. Hola Lucas. Esta es mi historia. Hace poco una amiga hizo un campamento en su casa que es como un campo. Con mis amigos no dormimos en toda la noche y decidimos ver el amanecer en el corral. Fuimos todos tapados porque hacía bastante frío, con un poco de miedo porque acabamos de contar historias de terror. Cuestión que mi amiga y yo íbamos primeras con la linterna. Llegamos al corral y vimos una sombra y unos ojos mirándonos. Lo miramos paralizadas y luego se da vuelta. Salimos corriendo y a mí me temblaban las piernas y como que no nos querían creer. Un beso grande, espero que lo leas, sos un genio, te adoro. Es un bajón cuando no te creen, porque hay veces que sí podés estar dudando que quizás las cosas las movió tu gato, pero si realmente viste algo horrendo frente a tus ojos y no te creen, es un bajón. Ojalá que nunca más se te aparezca. Hola Lucas, esta es mi historia. Un día nos fuimos de vacaciones con mi familia a Mar del Plata. Volvíamos al hotel donde estábamos alojados y nos encontramos una casa abandonada. Frenamos y vemos que adelante nuestro frena una moto. Baja un señor y entra a la casa. Y no salió más. Mi primo le sacó una foto a la casa y después de un rato nos fuimos. Empezamos a ver las fotos que nos sacamos hasta que vemos que en la foto de la casa, arriba, hay una sombra blanca que nos saludaba y tenía la boca abierta. Espero que leas mi historia. Saludos desde Rosario, Santa Fe. Wow, qué turbio esto que les pasó. Son de estas situaciones que en el momento no te das cuenta y a veces en las fotos pueden salir cosas que no habías visto. Casos así de cosas en fotografías aparecieron un montón de veces. Hola Lucas, esta es mi historia. Cuando tenía 4 años escuché una voz que me llamaba y le pregunté a mi mamá si era ella, pero ella no era. Ya era muy tarde y me fui a dormir. En ese momento sentí que una persona se sentó en mi cama. Se lo conté a mi mamá y no me creyó. Saludos desde Argentina. Súper turbio. Primero escuchar que te llama tu mamá y confirmás que no era ella, pero vos estabas escuchando las voces. Y después cuando te vas a dormir sentís que alguien se sienta en la cama y no hay nadie. Un horror, amigo. No te olvidás más de algo así. Hola Lucas, soy Kevin y esta es mi historia. Era un día cualquiera haciendo la rutina como todos los días. Yo siempre salía a las 6:30 de mi casa para ir a trabajar. Ese día voy adelante con mi moto en el pasillo de la casa y la prendo. En ese momento veo una silueta negra de pelo largo que venía donde estaba. Me di cuenta porque estaba viendo a la pared y pensé, debe ser mi vecina que sale a esa hora. Yo esperé que pase pensando que era ella y veo que la sombra se fue. Y cuando miro para atrás no era nadie. Cuando mi padre venía a donde yo estaba le cuento y me dice, habrá sido la vecina que pasó del puente o algo. Y le digo que no había nadie. Después, yendo al trabajo, estaba re perseguido, un miedo tenía y empecé a buscar información porque quedé en shock
por eso que vi. Y decía que era una persona muerta que estaba buscando algo o a alguien. Me reasusté y por suerte no me apareció más esa sombra de esa mujer. Saludos desde Uruguay. Qué bajón tener un susto así tan temprano. Te estás yendo a trabajar y que te aparezca algo así ya te deja mal todo el día. Muy similar al caso anterior, que pensaban que venía a su casa el padre. Hola Lucas, espero que estés bien. Esta es mi historia. Esto me pasó hace como un año. Donde yo vivía había crisis de agua. Entonces regulaban el agua. Específicamente ponían el agua martes y jueves. Un día me fui a la montaña a hacer ejercicio con un amigo. Bueno, yo tengo una hermana gemela. Mi amigo y yo habíamos terminado de hacer ejercicio y cuando estábamos regresando vi como a 20 metros a mi hermana. Era idéntica, tenía la misma ropa, el mismo sombrero que ella usaba para ir a la montaña. Le di la seña de saludo y respondió. Pero cuando llegué a mi casa y vi a mi hermana, yo le pregunté que cómo había llegado tan rápido de allá. Le pregunté si había ido a la montaña, a lo que ella me respondió que no, que nunca fue y siempre estuvo en la casa. No sentí miedo, pero fue súper raro. Espero que la leas, Lucas. Ten un buen día. Saludos desde Venezuela. Hola Lucas, mi historia es extensa pero creo que vale la pena. Lo que me pasó hace un año o más fue que estaba en mi pieza con mi hermano. Yo antes dormía con mi hermano y él siempre tenía mucho miedo. Siempre quería ir a la pieza de mis padres o quería que me acueste con él o ni siquiera me dejaba dormir. Lo que pasó fue que un día, como cualquier otro, nos acostamos a dormir y él, como siempre, tenía miedo. Pero esta vez no era un miedo normal. Esta vez era como un miedo muy fuerte. Temblaba y lloraba. Llegó un punto en el que yo me enojé con él y le empecé a decir que era un cobarde, que deje de llorar y cosas así. Hasta que veo que él mira hacia el costado del ropero de la habitación y se tapa los ojos con la frazada. Yo cuando veo eso me empezó a agarrar miedo a mí y le digo, ¿qué carajo estás viendo? Yo tenía una mezcla de bronca y miedo. Y él estuvo aproximadamente 10 minutos sin querer decirme qué era lo que veía. Y mi cabeza no paraba de pensar que era una especie de fantasma muy aterrador. Hasta que él me mira y me dice, está ahí, y me señala al costado del ropero. Yo, manteniendo la calma, le empecé a preguntar cómo era, si era una mujer o niño o lo que sea. Y él me dijo, se parece al abuelo, mi abuelo que había muerto hace aproximadamente 2 años. Yo traté de calmarlo diciéndole que el abuelo lo cuidaba o cosas así, hasta que lo dejó de ver y se durmió. Pero igualmente el cagazo al principio fue tremendo. Ver a mi hermano llorando, temblando y sabiendo que él veía una persona que yo no. Era horrible. Obvio que era horrible ver a tu hermano que está mirando algo y está súper asustado. Te dan ganas de taparte los ojos y no mirar qué es lo que está viendo él. Debe ser desesperante esa situación. Hola Lucas, acá te dejo mi historia para el próximo Terror con Caster. Una noche estaba tranquila en la bolsa de dormir. Estaba sola en la habitación y mi hermano estaba en el comedor. Duermo ahí debido a que la cama marinera o litera de mi cuarto, la parte de arriba está ocupada con cosas de mi mamá y la de abajo la usa mi hermano. Entonces yo estaba tranquila, no recuerdo si estaba usando la computadora o simplemente estaba despierta, cuando de repente escucho un ruido demasiado fuerte, como si alguien golpeara una caja. Al dormir en esta bolsa puedo ver lo que hay bajo de la litera y hay cajas de zapatos, entre otras cosas. Para colmo, otra noche se escucha un golpe también repentino en la heladera que tengo en mi cuarto. La usamos para guardar cosas, obviamente está desenchufada. Suena loco, pero nunca la sacamos de ahí. Lo sé, es muy extraño. Saludos desde acá, capo. Qué miedo cuando confirmás que algo raro está pasando. ¿Qué sabés que no fue un gato, ninguna mascota, nada que tenés ahí? ¿Y cómo le pasó a esta persona? Confirmás que algo o alguien está haciendo ruido y no es ningún familiar. Hola Lucas, esta es mi historia para la sección de Terror con Caster. Generalmente en mi casa suelen pasar cosas extrañas. Creo que hay algo. En las noches me gusta dormir con la puerta de mi habitación abierta. Me desvelo viendo videos, anime y un día, como cualquier otro, fui a acostarme. Cabe aclarar que ese día estaba sola en la noche. En un momento escuché un ruido muy fuerte. Eran las 2:45 am. Se habían caído unos vasos y no le di importancia. Y cuando estaba en mi cama nuevamente, pude ver la silueta de una señora por el reflejo de la única luz que estaba prendida. Al asustarme me volteé, me cubrí con las mantas y me dormí. Tiempo después sentí una presión en el pecho que impedía levemente mi respiración y me obligó a despertarme. Desde aquel entonces odio dormir. Y es una situación súper incómoda. Obviamente después de que te pasa algo así, te va a costar muchísimo dormir. Y más viendo desde tu cama que hay una silueta ahí moviéndose en tu casa. Hola Lucas, esta historia nadie la cree, pero es real. Una vuelta fui a la casa del papá de mi amigo. La casa era de 2 pisos y el segundo piso es donde dormíamos con mi amigo. Cuestión, mi amigo tenía 2 camas. Una era común y la otra una litera, o sea, una arriba de la otra. Siempre juntábamos las 2 camas haciendo tipo carpa, tapando la parte de adelante y la de atrás. Cuando ya estábamos acostados con mi amigo, él con su celular y yo con el mío, siento que me tocan el pie, pero no le di importancia. Pero después sentí algo pesado y con mi celu alumbré mis pies y vi una cosa, era toda negra y parecía que no tenía cara. Era como si quería subir con nosotros. Yo casi empiezo a llorar y tuvimos que llamar al papá de mi amigo porque realmente estaba muy cagado. Hoy en día no volví
volví más a esa casa. Vas a la casa de alguien a quedarte a dormir y te pasa esto, que te tocan el pie, que mirás y hay una cosa rara, olvídate, no voy más a tu casa. Mi historia: yo estaba en mi casa, antes yo dormía con mi hermano en la pieza, mi hermano salía de joda con sus amigos y volvía tarde. Entonces yo sentí que abrió la puerta y siempre prende la luz, y siento que se acuesta, y como prendió la luz yo me desperté y lo llamé y miré para abajo y no estaba. Esto es algo horrible y alguna vez en tu vida seguro te va a pasar. Hola Lucas, esta es mi historia. Un día normal, mi hermano y yo estábamos jugando a las escondidas. Yo me escondo en un perchero y le grito a mi hermano, venía a buscarme. Y ahí es cuando él me dice que no juega más. Ya habíamos jugado un rato, así que él no quería jugar más. Entonces cuando miro para la cortina de esa habitación donde yo estaba escondida, en el perchero veo una viejita agarrando la cortina, lista para salir y asustarme. En eso me cagué toda y me fui corriendo. Y obviamente le conté a mi mamá y no me creyó. Saludos. Yo creo que todos los que están mirando este video alguna vez jugaron a las escondidas. Yo cuando era chiquito jugaba un montón y un día me pasó algo horrible jugando a las escondidas. Hola Lucas, ¿cómo estás? Aquí te dejo mi historia. Hace aproximadamente un año le sucedió algo a mi abuela. Yo estaba en el cuarto de mi mamá viendo la televisión cuando escuché que mi abuela me llamaba. Fui corriendo y le dije, ¿qué pasó? Y mi abuela me dijo, ¿llegó tu abuelo? Y le contesté, no abuelita, él todavía no ha llegado. Mi abuela me dijo, entonces ¿quién era el de la sombra? Unos días después mi mamá me dijo que tal vez pudo haber sido mi tío. Verás, él murió hace unos años, era hermano de mi mamá y mi tía, que algunas veces se le aparece a mi abuela. Y esa fue toda la historia. Saludos desde Colombia. Espero que leas mi historia. Tremendo que te pasa algo así, que un familiar se confunde, ¿no? Que te pregunta por otra persona si ya llegó a la casa y no, nada que ver, no llegó nadie, pero esa persona alguien vio. Hola Lucas, esta es mi historia. Un día yo me fui de joda con mis amigos, la pasamos súper bien. Cuando terminó la joda tuvimos que volver a las 4 de la madrugada y yo estaba muy perseguido. En un momento tenemos que pasar por una cuadra oscura. Yo les dije que evitemos esa calle porque tenía miedo que me roben. Al final pasamos por la calle oscura y cuando estábamos pasando por la calle veo más adelante que hay una persona llorando y vestido de negro. Mis amigos querían ir a ver qué le pasaba, pero yo me negaba porque sabía que algo raro estaba pasando. En un momento esa cosa dejó de llorar y nos miraba fijamente y empezó a acercarse a nosotros. Entonces nos fuimos corriendo. La peor experiencia de mi vida. Claro, volvían de la joda, era la madrugada, estaban perseguidos de que no los roben. Los amigos querían ir a ayudar a esta persona, pero al final esta persona dejó de llorar y los terminó asustando. Hola Lucas, esta es mi historia. Eran alrededor de las 5 de la mañana. Yo tenía 7 años, bajé para ir al baño y mi hermanito tenía uno de esos caballitos de plástico. Lo quedé mirando por unos 5 segundos, no sé por qué, pero bueno, pasé al baño y de repente salgo y el caballo estaba mirando la puerta del baño. Me cagué todo y cuando subí a mi pieza escuchaba cómo se movía. No le conté a nadie por miedo. Saludos desde San Martín de los Andes, Argentina. Esos juguetes que se mueven, que se empiezan a mecer, son horribles, porque imagínate en el medio de la noche ir al baño como le pasó a esta persona y ver que se mueve. Me hizo acordar mucho al comercial de una muñeca que se vendía en otra época, que era horrible y tenía ese movimiento y encima de que se movía se ría. Hola Lucas, esta es mi historia de terror. Cuando yo tenía aproximadamente 8 o 7 años, a mí me gustaba dormir con mis papás. Para que te ubiques, para llegar a mi habitación, en el anterior departamento, tenías que ir a un pasillo. Al final del pasillo estaba mi habitación. Al lado de esa habitación estaba la de mis padres. Y al otro extremo del pasillo estaba la habitación donde ocurre el siguiente acontecimiento. Una noche yo, como siempre, me levanté de mi cama y fui a la habitación de mis padres. Al salir de mi habitación, vi una silueta de una mujer que se parecía a mi abuela paterna. En el marco de la puerta de la habitación que te mencioné antes. Te la describo: pelo y ojos negros, una túnica plateada y lentes transparentes sin marco. Me quedé mirando hacia donde estaba ella y ella se quedó mirando hacia donde yo estaba. Estaba paralizada mirándola mientras escuchaba que la silueta de ella me llamaba, me decía que me acerque. No sé de dónde saqué fuerzas para salir corriendo a donde estaban mis padres, cerrar la puerta y meterme en el centro de la cama, taparme con la sábana todo el cuerpo. Al día siguiente les dije a mis padres y me dijeron que no me preocupara. La verdad no sé si tiene que ver con la casa o con otra historia que tal vez te contaré en otro video. Siempre escuché ruidos extraños en esta casa. Me siento aliviada de que nos hubiéramos mudado. Saludos desde Colombia. Bueno, otra persona que se pudo mudar, que seguramente después de eso pudo solucionar la situación, pero bueno, nos dejó a todos con intriga, como que esta historia va a continuar. Hola Lucas, esta es mi historia. Era un día normal y corriente, como cualquier otro, pero estábamos aburridos y empezamos a jugar a las escondidas. Tiempo después me tocaba buscar a mí. Hasta eso ya eran alrededor de las 8, ya que estaba oscuro. Mientras buscaba, vi la puerta de la habitación de una de mis
mis tías y vi como algo me miraba. Y luego de un rato se fue. Y yo pensando que era uno de mis primos, entré así oscuro y vi una sombra agachada. Y dije, pica Mati, pero eso se quedó en silencio, eso que estaba agachado ahí. Seguido de ese momento prendí la luz y no había nadie. Saludos desde Buenos Aires, sos un crack, te veo todos los días, ya sean videos viejos o nuevos. Está todo bien con jugar a las escondidas, es un juego súper clásico y que lo juegan personas en todo el mundo. Pero estoy seguro que va a estar todo bien hasta el día que te pase algo así. Que vos estás seguro que encontraste a la persona que buscabas y después te das cuenta que nada que ver. Que esa persona estaba en otra habitación, que te llama de otro lado. Hola Lucas, yo te cuento la mía. Yo tengo en mi cama un montón de peluches. Entonces una noche eran como las 3 AM, no sé en qué minuto exactamente, cuando siento que se cae un peluche. Y es normal, porque muevo mis pies, entonces se cae. Y al rato siento como que alguien me deja algo a mi lado. Cuando miro, y era el peluche que se había caído. No la quería ni tocar, hasta que la revolví de nuevo donde estaban los peluches. Y me tapé entera. Casi me da un infarto. Es recontraturbio. Si estás en tu habitación y se cae un muñeco, y tu habitación no es compartida con nadie, tenés la puerta cerrada, y en un momento te das cuenta que te apoyan ese muñeco de vuelta en la cama, ¿qué haces en ese momento? ¿Cuál sería tu reacción? Yo en tu lugar sacaría ese muñeco de la habitación. Esto me sucedió el año pasado. Yo me mudé en 2018 a una casa muy grande, que esa casa tiene como unos 80 años, donde siempre se escuchan pasos y ruidos raros, pero yo ya me acostumbré. El año pasado, 2019, iba a subir al lavadero. Para subir debo pasar por unas escaleras. Bueno, yo estaba por subir las escaleras y estaba todo oscuro, y de repente, en la oscuridad de la escalera, veo unos ojos blancos y una gran sonrisa. Me miraba fijamente de costado. Yo vi eso y me quedé impactada. Me quedé quieta como unos 5 minutos y después me di cuenta y empecé a correr para dentro de mi casa. Saludos. A la mayoría de las personas lo que más les pasa es esto de escuchar algún ruido raro y asustarse con eso. Pero imagínate que te toque esto, que realmente ves frente a vos algo como esto que está contando esta persona. Totalmente horrible. Todo comenzó una noche normal en mi cuarto. Ya era bastante tarde y se había ido la luz, pero la noche estaba clara. La luz de la luna iluminaba una parte del cuarto. Ahí fue donde vi que una sombra de una persona pequeñita, súper pequeña, venía hacia mí. Yo me asusté y salí corriendo. Listo, pasó eso y traté de olvidarlo todo, pero le dije a mi mamá que iba a dormir en la sala. Así que una noche estaba todo normal, yo estaba viendo videos de risa, cuando veo que una sombra muy pequeña corre a un lado y regresa hacia mí. Esto me dio mucho miedo y me acordé que una tía mía me contó que ella veía algo parecido. ¿Quién sabe lo que está viendo esta persona? Pero es algo returbio. Encima la tía coincidió de que vio algo parecido. Hola Lucas, Terror con Castle. Te cuento mi historia. La casa de mi abuela es re vieja. Calculo que entre 70 y 80 o más años de antigüedad. Viene de parte de la familia de mi abuelo, esposo de mi abuela. La cosa es que a todos nos han pasado cosas ahí. Hemos escuchado pisadas en el ático, escuchar ruidos en la cocina estando todos dormidos y sin animales ahí. Además de que vos para ir a las habitaciones tenés que pasar por un pasillo. Y ese pasillo da mucho miedo. Se siente como una vibra o una energía rara. Y lo mismo pasa con la habitación del fondo, donde dormían mis abuelos, ya que se siente una energía rara y pesada. Yo una vez vi una sombra en el baño y se me fueron las ganas de cagar. Y lo que creo que es más llamativo es que en la pieza del fondo, donde se siente esa energía rara y pesada, enterraron algo mis bisabuelos o tatarabuelos. No sabemos qué es, pero algunos suponen que es una tía de la familia. En paz descanse. Sin lugar a dudas, las casas antiguas o cualquier lugar que sea antiguo tienen muchas historias. Pasan tantos años que ahí ocurren un montón de cosas. Y claro, esta persona dice que ahí probablemente enterraron a una tía, o eso es lo que creen, pero están seguros que sus bisabuelos o tatarabuelos algo enterraron en esa habitación en la que se siente esa energía pesada. Seguramente, por algo en esa casa están pasando tantas cosas. Hola Lucas, te voy a contar una historia para Terror con Castle. Por el periodo de 2020, mi tía cumplió 17 años. De sorpresa le regalaron un viaje a Buenos Aires. Mi tía iría con mi abuela y su amiga. Ellas pasaron unos días ahí en Buenos Aires, cuando se decidieron ir a visitar un lugar muy raro. Era turístico. Era como una vecindad abandonada, que mostraba ropa vieja, pero esa ropa era de adorno, o para apreciar en el lugar. Habían un montón de carteles que no se sacaran fotos. Mi abuela y mi tía fueron a una terraza del lugar y se sacaron una foto. Cuando las tres se fueron del lugar, mi tía se fijó si salió linda en la foto. Cuando se fijó, atrás de la foto había una sombra como de un señor alto y con sombrero. Mi tía se asustó mucho y no volvieron nunca más a ese lugar. Espero aparecer en Terror con Castle. Me pondría muy feliz. Espero que por contar esto no me agarre una maldición. Bueno, por algo en este lugar había carteles que decía que no se saquen fotos. No sé qué lugar será, pero estas personas rompieron las reglas, se sacaron una foto y en esa foto apareció algo. Hola Lucas, soy Steffi Navarro y esta es mi historia. Bueno, yo me había ido de vacaciones hacia Corrientes y en eso me quedé en la casa de mi hermano mayor y yo dormía con mi mamá. La cama está enfrente de la puerta, o sea mirando hacia la puerta, y había un pasillo. Yo no tenía mucho sueño, entonces no me podía dormir y en eso miro hacia el
pasillo y veo algo blanco que pasó corriendo. La verdad que me reasusté, miro otra vez y veo otra vez algo corriendo. Y no había nenitos chiquitos ni nada en el lugar, pero esto que estaba viendo era como del tamaño de un enano. Al otro día me levanté y le conté a mi mamá. Y mi hermano dijo que habían cosas en esta casa porque antes alguien falleció ahí. Fin, esta es mi historia, ojalá parezca Lucas Besos. Y con estas cosas como de terror, generalmente cuando alguien murió en un lugar, después como que pasan cosas. Es así, se dice que cuando una persona vivió mucho en un lugar y amaba este lugar, al morir el alma queda ahí, porque es donde estuvo toda su vida y es un lugar que le gustaba. Hola Lucas, me llamo Moni, esta es mi historia. Mis abuelos tienen una clínica, que antes de ser una clínica era una casa. Un día, como cualquier otro, decidieron tomarse una foto enfrente de la oficina de mi abuela, con alguna de las personas que trabajan ahí. Cabe aclarar que la pared de la oficina de mi abuela es de cristal. Unos días después, las secretarias de la clínica se dieron cuenta que en el fondo de la foto, en el cristal, se podía ver reflejado al que tomó la foto. Y atrás, 3 personas más, que no estaban en la habitación. Esas personas traían una ropa antigua, como si se hubieran muerto hace más de un siglo. Mi tío decidió mostrarle la foto a un amigo suyo, que es sacerdote, y le dijo que efectivamente eran espectros. Saludos desde la Ciudad de México. Acá tenemos otro caso de fotografía, que hicieron ahí una foto en el trabajo, sabían perfectamente las personas que trabajan ahí, y obviamente se reflejaba la persona que sacaba la foto, pero había otras personas, y vestidas como de otra época. Claramente algo que solo se vio en la foto y no en el momento. Esta es mi historia para Terror con Castel. Hace unos años mi abuela le compró a mi tío un somier, que es como una cama pequeña. Mi tío sufría de depresión, y él en una ocasión dijo que cuando dormía en el somier escuchaba voces, pero no le prestaron atención y todo quedó así. Pasaron unos años y mi tío murió, y yo me quedé con su somier, y bueno, todo normal. Pero el día que lo usé por primera vez, empecé a escuchar voces las cuales no podía distinguir, ya que eran como susurros de varias personas, y desde ese día no volví a dormir en el somier. Olvídate que vas a volver a dormir ahí, automáticamente lo sacás de tu casa. Si ya al tío de esta persona le pasaba eso, y en cuanto vos te acostás en esa cama te pasa lo mismo, olvídate, es una señal para no usarlo más, aparte teniendo en cuenta lo que le pasó al tío. Hola Lucas, esta es mi historia. Yo casi siempre me quedaba despierta hasta las 3 o 4. Bueno, un día tenía que ir al baño y fui, pero llamó mi atención un ruido en el lugar donde ponía los juguetes. Como la puerta era de metal, se escuchaba si alguien la abría. Yo fui a ver qué era y vi una figura alta y negra. Al principio pensé que era mi hermano o mi padre, y como tenía mucho miedo volví a la pieza. Al día siguiente, cuando estábamos comiendo, pregunté sobre eso y no era nadie de mi familia. Saludos desde Catamarca. Esto es algo que ya comentamos en videos anteriores de esto de sus historias. Uno está confiado y vos estás seguro que estás viendo a un familiar o que escuchás que te saluda, no sé, tu mamá que llegó a la casa, y al rato te das cuenta que esa persona llega. Es como algo que pasa, es un fenómeno que se repite muchas veces, y si no te pasó algún día te va a pasar y te vas a quedar cagado o cagada. Hola Lucas, ¿cómo estás? Te tengo una historia de terror para la próxima sección Terror con Castel. O bueno, quizás 2, pero ahí van. 1. Un día terminé de jugar fútbol y fui a juntar mi mochila para irme a casa. Era de noche y había unas hamacas allá atrás. El caso es que estaba todo oscuro, no había nadie y no había ni viento. De pronto, una hamaca se empezó a mover sola. Repito, no había ni viento, ni había nadie en el parque. O sea, no había posibilidades de que alguien la haya empujado y se haya ido corriendo. Historia 2. Una noche, cuando fui a comer a la casa de mi padrino, queda cerca de mi casa, mi papá dejó estacionado el auto al lado de un restaurante. El restaurante estaba cerrado. Eran las 3:28 am y una cortina se estaba moviendo sola. No era el viento porque la cortina estaba dentro del restaurante. Y después de eso veo unos ojos azules en la ventana. La historia de la hamaca me hace acordar algo que pasó en Argentina hace tiempo y salían las noticias en todos lados. Unas hamacas que se movían solas y no tenían ninguna explicación. Hola Lucas, esta es mi historia para Terror con Castel. Esto me pasó cuando tenía 5 o 6 años. Estaba saltando en la cama con mis hermanos y en un momento miro a la puerta de la habitación. En ese momento veo a alguien demasiado alto como para que sea mi papá o mi mamá. Yo le digo, mamá, ¿sos vos? Y lo repito como por 3 veces. Me levanto y no había nadie. Ninguno de nuestros padres estaban. Eso me marcó para siempre. Y sigo escuchando ruidos. Ojalá aparezca en el siguiente Terror con Castel. Saludos desde Córdoba, Río Cuarto. Imaginen esa situación, ¿no? El momento en que te das cuenta que lo que estás viendo no es tu mamá, no es tu papá, y estás viendo una silueta. Hola Lucas, me gustaría contarte una de mis historias paranormales. Hace como unos 5 años yo llegaba del colegio. Eran tipo las 7 de la tarde y mis papás estaban trabajando.
nevando. Y como era invierno, ya estaba de nochecita. Entonces yo entro normal por la puerta, como todos los días, hasta que llego a la cocina. Entonces después quiero ir para la habitación. Y cuando veo para el pasillo, vi una sombra negra parada en la puerta del baño. Desde ese día nunca dejé de ver esa sombra. Siento todo el tiempo voces. Y también presiento cuando va a pasar algo malo. Espero que les guste y que lo lean. Saludos. Y claramente no es una tontería ver una sombra negra en el pasillo de tu casa. Imaginarme esa situación que entras solo y ves una sombra horrible. Obvio que no te lo sacas más de la cabeza. Y nunca más miras para el pasillo. Directamente te vas a la habitación y no miras más. Hola Lucas, esta es mi historia. Era verano, en febrero, y mi mamá, como estaba trabajando, vino mi abuela a cuidarnos hasta que ella vuelva. La cuestión es que como era verano, estábamos en la pileta con mi hermana. Mientras nos reíamos y jugábamos, yo estaba apoyada en el borde de la pileta. Y cuando miro para mi costado, veo algo que parecía como una sombra o una persona caminando hasta un punto y después se volteó a verme. Yo automáticamente agaché la cabeza porque pensé que lo estaba imaginando. Y cuando la vuelvo a ver, siguió caminando y se esfumó. Lo peor es que cuando llamo a mi abuela, y ella estaba dentro de la casa, abre la puerta de vidrio corrediza que daba al patio y le pregunté si ella había salido recién. Y me dijo que no, que ella estuvo siempre adentro. Hasta hoy no sabemos qué pudo haber sido. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Qué misterio, porque la abuela estaba dentro de la casa y la chica que nos contó esto estaba sola en la pileta con la hermana. Me imagino el miedo que sintieron cuando la abuela les confirmó que ella siempre estuvo adentro y no salió. Entonces, ¿a quién habrán visto? Hola Lucas, ¿qué tal? Esta es mi historia. Cuando yo tenía 9 meses, falleció mi madre. 3 años después, mi padre se volvió a casar con otra mujer. Yo estaba acostada, era la tarde, y estaba por dormir la siesta, cuando vi que en la puerta había pasado una sombra. Entonces pensé que era mi papá. Me levanté, me fijé y no había nadie. Entonces dejé la puerta abierta del todo y me fui a acostar. Al rato siento que alguien me tapa con las cobijas. Me despierto pensando que era mi papá y no había nadie. En el momento que me despierto y me fijo, escucho la voz de una mujer que me llama por mi nombre. Yo tenía 4 años y no sé por qué en el momento que la escuché dije: mamá. Yo no la conocí, pero sentí en mi corazón que era su voz. Bueno, es algo posible. Se le apareció y sigue ahí presente. La sigue cuidando. Hola Lucas, ¿cómo estás? Esta es mi historia para la sección Terror con Caster. Una vez, cuando tenía 8 o 9 años, compartí habitación con mi hermana, pero ese día se había ido a una joda. Eran como las 2 o 3 de la mañana y por el pasillo se escucharon unos pasos fuertes, como de hombre. Pensé que era mi papá, pero era imposible, ya que mi papá se fue de viaje, ya que de eso trabajaba. Así que rápido apagué la luz y la tele. También me tapé entera hasta la cabeza y se escuchó como la puerta hizo un ruido como si la abrieran. Después de unos 10 minutos tomé valor y me levanté de la cama y fui a ver. No había nadie por ninguna parte y era imposible que haya podido salir. Además, los pasos venían desde la pieza de mi mamá. Esa noche apenas pude dormir. Y claro que apenas pudo dormir esta persona. Escuchó unos ruidos, sabía que no eran sus padres, y cuando se levantó a mirar toda la casa, estaba la casa vacía. Después de algo así te quedás despierto sí o sí. Terminamos la hora completa de terror. Si viste el video completo, comentá la palabra Halloween, así me doy cuenta quién vio todo, ¿no? ¿Quién llegó acá? Ojalá te haya gustado este especial, te haya hecho compañía. Te agradezco nuevamente por dejar like al video, compartirlo, pasárselo a algún amigo, algún familiar, suscribirte y activar la campanita. Así que nos vemos la próxima. Cuídense, todos los que estén, bye.